datos fueron extraídos de las evoluciones diarias. Pasamos a Bueno, la se presenta un paciente masculino en la próxima. Sí, pero para que Ah, un bueno, segundo que no pasa, no sé por qué. si no, desde acá abajo. Se presenta un paciente masculino de 28 años, oriundo de la localidad de San Carlos, de ocupación tractorista, que niega antecedentes patológicos, quirúrgicos y alérgicos, y dentro de sus hábitos tóxicos podemos destacar que refiere ser tabaquista de 5 cigarrillos día. Bien, consulta en la localidad de origen por cefalea y astenia de 48 horas de evolución, que agrega náuseas y los síntomas empeoran sus características, por eso consulta en el centro de salud. Al examen físico en la localidad de origen presenta una hipertensión de 160 a 100, por lo cual le solicitan laboratorios y ecografía renal y se deriva el paciente al nefrólogo. El paciente es trasladado al sanatorio, que es donde nosotras lo conocemos, y a la anamnesis. El paciente refiere un cuadro de aproximadamente un mes de evolución, que empezó con astenia generalizada, que empeora sus características previo a que consulten la localidad de origen. Al interrogatorio dirigido sobre la diuresis, niega cambios en el volumen diurético, hematuria, también niega, y afirma haber tenido orina espumosa medio mes antes del inicio de la astenia. Niega antecedentes de enfermedades renales personal y familiar, diabetes e hipertensión, y niega también antecedentes de cuadro de vía aérea superior, faringitis o infección de piel y partes blandas recientes. Al examen físico, el paciente a la inspección presenta una palidez generalizada, era más acentuada en miembros inferiores y no presentaba edemas. Estaba orientado en tiempo y espacio, normotenso, en tratamiento antihipertensivo, con una frecuencia cardíaca de 80, una frecuencia respiratoria de 16, con pulsos conservados. Estaba febril, con una temperatura de 36,7, una saturación de oxígeno de 98, aire ambiente. A la auscultación cardíaca, perdón, el paciente tenía R1, R2 normofonéticos con los silencios libres. A la auscultación respiratoria, buena entrada bilateral de aire sin ruidos agregados, con una puniopercusión negativa, abdomen blando, depresible, indoloro, con ruidos hidroaéreos positivos. bien, hasta ahí, si quieren, antes de ver los complementarios, ¿querés volver ahí a la anamnesis sobre todo? Como para ir pensando, porque ya sin tener que analizar, digamos, los complementarios, tenemos ya datos importantes de solamente la anamnesis. Sin el examen físico, vieron que por lo menos por ahora no parece muy florido, pero sí el tema de la anamnesis y esos antecedentes. ¿Qué piensan? En general, pregunto, ¿no? En un paciente hombre joven de 20 y pico de años con esta presentación. ¿Qué piensa el Un resto? síndrome anémico. ¿Qué tiene como positivo como para ir haciendo tipo lista de problemas, digamos, en cuanto a lo que tenemos hasta acá de lo que se constató en su localidad de origen y lo que él nos refiere al interrogatorio? Es un paciente joven. ¿Qué más tenemos ¿Querés volver al anterior por las dudas, por si no, cuando nombraron o no, el tema de las cifras de tensión arterial y demás? Sí, profe, ahí no me O, respondieron. o si no sé si lo recuerdan ustedes, como quieran. Estaba hipertenso, pero no me acuerdo de cuánto tiempo llevaba de evolución. 48 horas de evolución. El paciente Bien, había ajá. arrancado con un cuadro de astenia de varios días de evolución, lo que se intensifica es la cefalea, que no le permite dormir, lo despierta a la noche con náuseas, y él consulta en el centro de salud donde lo constatan hipertenso. Bien, no sé, entonces no se sabía hipertensión previo, no tenía por lo No, menos, no, no tenía registros previos de TA elevada, no venían medicados para nada. No, no. Constatan estas cifras de hipertensión en ese contexto, digamos. ¿Qué tal pensamos en cual. un paciente joven, 20 y pico de años, hombre, con TA elevada y astenia y cefalea? Como para resumir, digamos. ¿Qué Algo de la pensamos? glándula suprarrenal puede ser, profe. Puede llegar, es bastante específico, sería eso, pero para no jugarnos tanto de entrada y mirarlo un poquito más de arriba.
capaz una hipertensión arterial secundaria y Exacto, empezar a ajá. desglosar las causas que por lo que tiene la orina espumosa, sabemos que capaz por las proteínas nos orienta más a una etiología renal. Bien, entonces, en un paciente joven, las principales causas de hipertensión deberíamos pensar que van a ser secundarias. Por lo menos de entrada no vamos a pensar en una hipertensión esencial con 28 años. Y dentro de las secundarias, en este tipo de pacientes, ¿cuáles podríamos pensar? Dijimos dentro del probable origen renal y dentro de eso, ¿qué causas de hipertensión secundaria? ¿Qué puede fallar en el riñón de un paciente joven para provocarle un cuadro de hipertensión? Podríamos preguntar otras cuestiones o tratar de asociar la hipertensión con otros signos o síntomas como para por ahí organizarnos mejor. ¿Cuál es por ahí el síndrome más típico de un paciente joven hipertenso? Nefrótico, un nefrítico, Por ejemplo, ¿ah? Sí, sí. Cualquiera de los dos te puede llegar a dar cuadros de hipertensión, más frecuente cuál, como típico. el nefrítico. El nefrítico, bien. El nefrótico te puede dar hipertensión arterial, Más edemas. estaría que, claro, a sobrecarga hídrica. Bien. Bueno, ¿y alguna otra cosa como causa de hipertensión secundaria que podemos pensar en él? Drogas, Ajá, bien. Como, como por ahí, como pensando en algo adrenérgico, te referís, supongo. claro, exacto. Una Ajá, cocaína o que bien, consuma algún estimulante. bien. Ujú. Hiperaldosteronismo, creo que también puede ser. También. Ajá, que por ahí tiene que ver más con lo que decían antes de suprarrenal. Bien. ¿Qué más podemos pensar? Podría ser algo de central, Por ejemplo, ¿a qué te eh, referís? algo neurológico, causas neurológicas. Estoy Como tirando causa fruta de ahí. hipertensión secundaria. Claro. Ajá. Aparte, tiene cefaleas. Ujú. Podría ser ahí que pueda tener un componente neurológico como una masa o algo, o no causa hipertensión arterial. Bueno, ese no sería por ahí a lo mejor tan clásico, pero sí, puede estar relacionado tranquilamente. A mí se me ocurre del parénquima renal o una estenosis de la Ah, arteria renal. bien, también. Ujú. Para pensar causas más vasculares de hipertensión secundaria, por ahí lo que es arteria sí, arteria renal, estenosis y demás, hay que pensarlo. Bien. Seguimos y después vamos viendo qué más surge. Bueno, bien. Al ingreso se realiza Al ingreso se le realiza un laboratorio al paciente donde encontramos glóbulos blancos de 8.700, una hemoglobina de 5,1 para un normal de 13 a 16, un volumen corpuscular medio de 87, plaquetas de 37.000 para un normal de 150 a 400.000, un TP de 15, donde lo normal es de 12 hasta 14, un KPTT de 37, urea de 300 para un normal de 20 a 40, una CREA de 9,62 para un normal que es de menos de 1,4, potasio de 5,2, sodio de 137, bicarbonato de 15, que lo normal sería de 22 a 26. Además se le pide una orina completa en donde
el resultado nos da el color amarillo claro límpido, pH de 6,5, densidad de 1015, una hemoglobina de 3 cruces, una proteína de 2 cruces y abundantes hematíes. Bien, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo, Se re- cómo repensamos antes de ver la eco? ¿Cómo repensamos esos diferenciales que vimos al principio, que pensamos antes, con esto que nos Y aporta que el laboratorio? preferentemente, y que está perdiendo mucha proteína, digamos, y está teniendo una pancitopenia. No, no pancitopenia, en una viscitopenia puede ser. Ujú. Ajá. A, a- a punto de partida de la hemoglobina y de las plaquetas. Bien. Claro, ahí sí Con se falla podría renal, pedir entonces. un proteinograma para ver la albúmina. Sí, se podría pedir. Sí. Pero ¿qué es lo que es más relevante de Está con falla renal. definir ahora con este laboratorio? Está Que con es falla renal el nefrítico y no paciente. nefrótico. Claro. Bien, tiene una falla renal severa. ¿Qué Sí. más tiene? Una anemia severa. Una anemia severa. Bien. Ujú. Y esa plaquetopenia. Y la coagulación está alterada, el TP. Sí, no parece tan severa, pero en el contexto se podría jerarquizar, digamos. Eh, y dentro de lo nefrítico, nefrótico que decíamos antes, ¿esto para qué lado nos aporta? Para nefrítico. ¿Qué tendría a favor por ahí para pensar en un nefrítico? Hematuria. Hematuria. Ujú, Ujú. ujú. Bien. Eh, y por más que tiene proteínas, dos cruces, se supone que por ahí habría que ver bien la albúmina, pero se supone que el nefrótico va a tener mucho más proteinuria. Si era Por menor, no lo pusimos al valor, pero después se le hace y una proteína en orina de 24 horas. 24 horas y tenía menos de 3,5. Claro. No llegaba al rango, digamos. Claro. Bien. Bueno. ¿Cómo esperamos antes de ver la eco? ¿Cómo esperamos que va a estar esta eco renal? ¿Qué nos va a informar? ¿O qué nos debería informar? Algo en el parénquima. Bien. Por ejemplo, en general, digo, groseramente, en la ecografía, lo que nos informa siempre una ecografía en cuanto a forma, tamaño y demás. ¿Qué esperaríamos Diferencia, encontrar? la diferencia entre el parénquima y la cápsula era, o la corteza renal era. Entre La cortico corteza y medular. médula. Ajá. Bien, eso ¿qué rol juega, digamos? ¿Qué nos ayuda a definir? Si puede ser una enfermedad renal crónica Ah, perfecto. o aguda, Ujú. digamos, hacer una diferenciación. Bien, si la corteza y la médula no están bien diferenciadas, nos va a hacer un punto a favor para pensar en algo crónico. ¿Y qué más? Y el tamaño de los Y el riñones tamaño. también. Bien. Bueno, vemos, a ver cómo seguimos. Bien, seguimos con que se repite la ecografía a este paciente, en donde nos informa riñones de forma, tamaño disminuido, posición normal, con contornos regulares, pérdida de la diferenciación corticomedular, un espesor disminuido, ecogénico y heterogéneo, diámetros del riñón izquierdo de 76 por 38 milímetros y del riñón derecho de 71 por 36 milímetros, con espesor del parénquima de ambos riñones de 10 milímetros. Lo demás sin particularidades. Más o menos, para que se den una idea del tamaño renal normal, ¿se acuerdan más o menos cuánto es por eco? 10 centímetros de largo. Exacto, sí. En promedio 10, más o menos 10 por Ujú. 4. Depende mucho de la contextura del paciente, pero más o menos es el promedio. Bien, en el contexto de este paciente, un poco ya lo estuvimos charlando, pero ¿qué diagnósticos diferenciales pensarían en este paciente si tiene una insuficiencia renal más aguda o crónica? En sus casos, ¿qué causas tendrían y qué interconsultas podrían hacer? Ujú. ¿Cómo lo podríamos redondear, digamos, con lo que tenemos hasta ahora? Mm. ¿Quién se anima por ahí a...?
por lo menos a redondear un poquito más los presuntivos, desde lo sindrómico hasta por ahí un poquito más etiológico. Que es más o menos lo que veníamos diciendo, ¿no? Es resumirlo, ¿no? Básicamente. Capaz de abarcarlo más en un síndrome nefrítico y dentro de las etiologías más frecuentes, las glomerulonefritis o las glomerulopatías. Estaban las proliferativas y Ah, las no proliferativas, bien, sabiendo que las no proliferativas son más frecuentes, bien, En perfecto. Y este en el... caso, más perdón. que nada Sí. por la corta evolución que lleva el paciente. Ujú. Bien, pero tiene datos que hacen pensar más en una insuficiencia renal aguda o en una enfermedad Ajá. renal crónica. La ecografía, la anemia. En una enfermedad renal crónica, eh, Ujú. por el tamaño de los riñones, por la severidad de la anemia y de Y su laboratorio, la falla claro, renal. Ujú. está como muy bajo todo, como que agudamente no sé si va a bajar tanto todas las plaquetas y demás, Y está muy ¿no? bien pensado también, porque en el examen físico el paciente no tenía tan florida la clínica. Ujú. Bien. Además tiene eso de que es un paciente joven sin ningún tipo de antecedente previo, entonces la idea era un poco esto de ver que tiene cosas para pensar en una insuficiencia renal aguda por la edad y los antecedentes del Claro. paciente y también para pensar en una insuficiencia renal crónica. Y más allá de la anemia, no es tampoco que viene con un cuadro de 10 días de diarrea y vómitos, supongamos. Que se puede llegar a ver falla renal bastante severa, agudas, por pérdida de líquido abundante, digamos, que no sería el caso. Ujú. Bien. Bien, este paciente, las interconsultas que se realizaron fueron con el servicio de nefrología para estudiar la causa de esta insuficiencia renal y también los mismos indicaron hemodiálisis del paciente. Con el servicio de cardiología fue más que nada para el control de la hipertensión y con el servicio de infectología fue porque el paciente durante la internación intercurrió con un registro febril para el que se le pidieron hemocultivos y urocultivos que salieron negativos. Entonces, ay, perdón, me equivoqué. Bien, previa a la colocación del catéter para la realización de diálisis, la cual fue exitosa, se estabiliza el paciente hemodinámicamente, transfundiendo 4 unidades de glóbulos rojos y 5 unidades de plaquetas. Bien, a las indicaciones médicas, en la internación, se solicitó laboratorios, sobre todo para determinar la causa. Se solicitaron ANCA, C3, C4, anticuerpos antimembrana basal glomerular, FAN, serologías, y el paciente se va de alta con indicaciones de omeprazol de 20 miligramos por día en ayunas, amlodipina de 5 miligramos cada 12 horas, eritropoyetina de 3.500 unidades trisemanal, hierro quick de 80 miligramos por día, control con nefrología y retirar los laboratorios que se les solicitaron. Si bien algo que ayudaría mucho para determinar la causa de insuficiencia renal sería la biopsia renal, no se puede realizar por el tamaño y la poca diferenciación corticomedular que tiene el paciente, que disminuye el rédito de la biopsia y aumenta las complicaciones. Por eso se lo estudia por laboratorio. Ujú. Y ahora sí, pensando en la diferencia entre insuficiencia renal aguda y enfermedad renal crónica, vemos que la insuficiencia va a ser un síndrome clínico caracterizado por la alteración brusca de lo que es la homeostasis en el organismo, porque se afecta la capacidad de eliminar los productos nitrogenados de desecho. Y bueno, como hablábamos antes, se va a manifestar en lo que es cuestión de horas o días. Por lo tanto, el diagnóstico va a ser a partir del aumento de los niveles séricos de creatinina y urea por encima de las cifras basales, teniendo en cuenta que un aumento de 0,3 miligramos por decilitro de la creatinina en un periodo de 48 horas sería diagnóstico, o también se aumenta en los últimos 7 días el 1,5 veces del valor basal. Para esto sería necesario tener un laboratorio previo para ver los índices. O si no, un descenso del volumen urinario de por lo menos 0,5 mililitros por kilo por hora durante un periodo de 6 horas. Para clasificar la insuficiencia renal aguda, vamos a emplear el acrónimo RIFLE, que evalúa el riesgo, el daño, el fallo y la pérdida
de función o el daño irreversible de la función renal a partir de lo que es el índice de filtrado de glomerular y el gasto urinario para definir principalmente lo que es la gravedad. Yendo a las causas, vamos a ver que puede ser una insuficiencia renal aguda prerrenal, que se caracteriza por una alteración reversible de la perfusión renal, por lo tanto se provoca un aumento de la creatinina y de la urea plasmática, sin embargo no va a haber daño estructural del riñón, por lo tanto los pacientes suelen presentar síntomas de hipovolemia, siendo las principales causas la disminución del volumen efectivo circulante, la disminución del gasto cardíaco, la vasodilatación periférica, la vasoconstricción renal o la vasoconstricción de la arteriola deferente o vasodilatación de la arteriola eferente. Yendo a la insuficiencia renal intrínseca o parenquimatosa, vamos a ver que se van a ver afectados los componentes estructurales del riñón, entonces van a estar dañados lo que son los glomérulos, los túbulos, los vasos o el intersticio, siendo la necrosis tubular aguda la causa más frecuente, y esta puede ser de origen isquémico o tóxico. Y por último, la insuficiencia renal postrenal u obstructiva, la cual va a haber, como dice la palabra, una obstrucción del sistema colector urinario, se genera un aumento retrógrado de la presión de las vías urinarias y esto impide el filtrado glomerular. Por otro lado, si pasamos a la enfermedad renal crónica, vamos a ver que en adultos se define como la presencia de una alteración ya estructural y funcional del riñón, y se va a evidenciar por anomalías en lo que es el sedimento urinario, por los estudios por imágenes, como antes hablábamos de la ecografía, o por la biopsia renal. Y es criterio que persista durante más de 3 meses. Y vamos a ver que en este caso el filtrado glomerular va a ser menor de 60 mililitros por minuto por área en metros cuadrados. Las causas más frecuentes va a ser la nefropatía diabética, la enfermedad vascular arteriosclerótica y la nefropatía isquémica. Por otro lado, la gravedad de la enfermedad renal crónica se va a clasificar en 6 categorías, según el filtrado glomerular, y luego en 3 categorías adicionales según el nivel de albuminuria. También se ve a que la proteinuria se va a destacar como el factor pronóstico modificable más relevante en lo que es la progresión de la enfermedad renal crónica. Y bueno, lo que nos interesaba también es comentar que cuando el filtrado glomerular cae por debajo de recién de 30 mililitros por minuto, es donde empiezan a presentarse los síntomas del síndrome urémico, en los cuales se incluyen la anorexia, las náuseas, la astenia, las dificultades de concentración, la retención hidrosalina con edemas, las parestesias y el insomnio. Bien, a modo un poco de síntesis de lo que explicaba Cata recién, este algoritmo me parece bastante fácil para poder diferenciar entre una insuficiencia renal crónica y una insuficiencia renal aguda cuando llega un paciente. Vamos a valorar la variabilidad de la creatinina, que era lo que decía, si varía más de 0,3 miligramos decilitro en las últimas 48 horas, o simplemente podemos pedirle al paciente si este paciente se conoce con una enfermedad renal crónica o si tiene laboratorios previos de los últimos 3 meses. Si es así, nosotros también podemos sumarle datos como, por ejemplo, evaluar si el paciente tiene una palidez terrosa, si el paciente tiene lesiones por rascado, si tiene equimosis o hematomas, o sea, ha tenido fracturas patológicas. Todo eso nos va, sumado a la clínica que decía Cata, nos va a hacer pensar más en una insuficiencia renal crónica de este paciente. En cambio, si el paciente tiene una variabilidad de la creatinina de más de 0,3 miligramos decilitros en las últimas horas, en las últimas 48 horas, con una creatinina previa normal, vamos a pensar más en una insuficiencia renal aguda. La causa más fácil para descartar de insuficiencia renal aguda es la causa obstructiva, que lo vamos a hacer por medio de una ecografía, donde vamos a valorar si la vía biliar está dilatada o no. Entonces, eso sería una forma rápida de valorar la causa. En el caso de que de que la ecografía sea normal, tendríamos que buscar factores prerrenales, pensando en que el paciente se encuentre deshidratado, en que una correcta anamnesis, si hubo hemorragias, si hubo vómitos que pueden haber alterado el medio interno de este paciente, que estén generando esta insuficiencia renal aguda prerrenal,
y cómo responde al tratamiento, ¿sí? Si responde a la hidratación, vamos a pensar en que estábamos en una insuficiencia renal prerrenal. De no ser así, vamos a pensar en las causas renales, ¿sí? Insuficiencia renal aguda, como son la enfermedad glomerular, la enfermedad vascular, intersticial o tubular, que lo más frecuente es que sea por una necrosis tubular aguda, que se da a causa de una enfermedad renal prerrenal, si es la progresión, y deberíamos tratar la misma. Por otra parte, que venimos hablando bastante de la ecografía como un método que nos va a ayudar a diferenciar entre una y otra, si bien en la ecografía, perdón, en la enfermedad renal crónica no nos va a permitir diferenciar la etiología, ¿sí? Va a haber datos que nos van a ayudar, como fue en este paciente, a pensar que el daño ya es crónico, como por ejemplo una disminución del tamaño renal por debajo de 9 centímetros, ¿sí? Una diferencia mayor a 1,5 centímetros entre ambos riñones cuando pensamos en una enfermedad renal crónica unilateral, cuando hay un adelgazamiento de la corteza renal, ¿sí? Con valores menores a 7 milímetros, como valores menores a 12 milímetros cuando nos referimos a la totalidad del parénquima renal, corteza y médula, la imagen del riñón en C, el aumento de la ecogenicidad renal en comparación con el hígado o el vaso, y también la mala diferenciación córtico-medular. Por otra parte, los quistes renales también nos van a hablar de una enfermedad renal crónica que van a aumentar su número a medida que aumenta la cantidad de años de la enfermedad renal. Por otra parte, ya esto es un poco reiterativo, en la insuficiencia renal aguda, la ecografía nos va a presentar grandes alteraciones, pero en el caso de que sea prerrenal, los riñones van a encontrarse sin ninguna particularidad, no van a estar de ecogenicidad y tamaño conservado. En el caso de que sea renal, como una necrosis tubular aguda, puede haber un leve aumento de tamaño por el edema, por el daño renal, y en el caso de la posrenal puede existir la hidronefrosis y podemos evaluar si existe globo vesical o no, o podemos valorar si hay algún hito o algo que esté obstruyendo la causa que obstruye la vía urinaria. Bien, siguiendo con el tratamiento, en lo que es la insuficiencia renal aguda, el tratamiento es sobre todo actuar y corregir la causa que ocasiona esta insuficiencia renal aguda, la vigilancia de los signos vitales del paciente, controlar los balances para evitar sobrecarga, control de medicaciones y sus dosis para evitar algún efecto nefrotóxico, y en ciertos casos se requiere sustituir la función renal mediante el empleo de técnicas de diálisis, como por ejemplo es la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Y en el caso de la insuficiencia renal crónica, el objetivo principal es frenar el deterioro de la función renal y retrasar la necesidad de diálisis en los pacientes con control dietético, como por ejemplo la restricción del consumo de sal, proteínas, alimentos ricos en fósforo y en potasio. Podemos emplear fármacos protectores de la función renal y control de la TA con IECA, correctores electrolíticos como quelante de fósforo y de potasio, y correctores hormonales como la vitamina D y la eritropoyetina. Acá, en modo de resumen, las indicaciones que tenemos para realizar hemodiálisis son la sobrecarga hídrica, incluyendo insuficiencia cardíaca refractaria, la hiperpotasemia, teniendo en cuenta valores por encima de 6 miliequivalentes, con oliguria, la hipercalcemia, teniendo en cuenta valores por encima de 10 miligramos decilitros, la acidosis metabólica, pericarditis, síntomas urémicos, como náuseas, vómitos, pérdida de apetito, de peso, cambios en el estado mental, como confusión, disminución de la conciencia, agitación, la tasa de filtrado glomerular, teniendo en cuenta valores de menos de 10 mililitros minuto por área de superficie corporal, en pacientes que no tienen diabetes, y en el caso de aquellos pacientes que sí tienen diabetes, se tiene en cuenta una tasa de filtrado glomerular de menos de 15 mililitros minuto del área de superficie corporal. Algunas intoxicaciones también la requieren, y las contraindicaciones son aquel paciente que o no colabora o que se encuentra hemodinámicamente inestable, que es en el caso de nuestro paciente. Ya Gracia podría colocar el catéter. Claro. Bien. Bueno,
alguna de las bibliografías que utilizamos y muchas gracias. A dato de color se pensó en este paciente, que este paciente podría, como que la causa a la que más apuntaban era que haya tenido una glomerulopatía rápidamente progresiva por los antecedentes y por no presentar nada, y ya cuando el paciente presentó clínica tenía una insuficiencia renal crónica, signos de insuficiencia renal crónica. Sí, estaba pensando justo en eso, porque la rápidamente progresiva por ahí es la más frecuente en que debute así y la más difícil por ahí de diagnosticar objetivamente porque no tenés mucho cuando ya la detectás, digamos, cuando ya está la falla renal Sí. severa, ya no te queda otra más que medializar, entonces la cuestión diagnóstica medio que se queda en segundo plano. Pero muy bueno el desarrollo que hicieron tanto teórico como práctico y acuérdense que de tener en cuenta esto que decían decimos siempre en realidad de diferenciar lo agudo y lo crónico sobre todo porque en meses ustedes van a estar adelante de un consultorio, una guardia o donde sea y va a venir un paciente con, no sé, una gastroenteritis y con probablemente una falla renal. Y si, como decíamos recién, es un paciente de 20 años con una gastroenteritis y 3, 4 de creatinina, es muy probable que sea aguda y le van a pasar líquido y lo van a tratar y mejorar. Pero si ese paciente con gastroenteritis tiene 60 años, es diabético e hipertenso, ahí ya no es tan fácil diferenciar. La cuestión de la... Ahí entra en juego el famoso, ¿vieron? Insuficiencia renal aguda versus crónica reagudizada, que es medio un juego de palabras bastante complicado porque se nos complica bastante la terapéutica. Una gastroenteritis con una falla renal aguda la curamos con agua y una gastroenteritis con falla renal crónica la podemos empeorar con agua, o sea, con el mismo tratamiento, esa falla renal. Ujú. Entonces por ahí es mucho más artesanal ese manejo, pero lo importante es tenerlo en cuenta y tener la alerta, digamos, como para saber a qué paciente no nos podemos jugar tanto a pasarle 1 litro, 1,5 litros de entrada, pensando que es aguda, porque nos podemos mandar varias macanas, digamos. Entonces, con que tengamos en cuenta esa alerta y tener presente esos contraindicaciones, digamos, esas alarmas, es suficiente para